relativa a trata de personas. Nos acompañan ponentes muy prestigiosas, entre ellas la funcionaria, aquí, Ana Buquillaj, de la Policía de Investigaciones de Chile. Luego nos acompañará Carolina Rudnick, de la Fundación Libera. Luego asumirá la moderación de la mesa Carolina Rudnick y ahí estaremos exponiendo Delia Valdés, de la Fiscalía Regional de Tarapacá, y quien les habla, que como ustedes comprenderán, me tengo que estar cambiando el sombrero a cada rato, ¿no? Primero voy de información general y así estamos. Bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas. Espero que tengamos una interesante reflexión y discusión al final de esta mesa. Entonces, estando todo dispuesto, dicha la introducción y enviados los saludos, me gustaría presentar justamente a Ana Buquillaj, de la Policía de Investigaciones de Chile, quien nos va a exponer sobre la caracterización de la trata de personas con fines de explotación sexual. Ana Buquillaj es psicóloga, integra el equipo de estudios criminológicos del Departamento de Estudios del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile. Ana, es un gusto tenerte aquí con nosotros. El micrófono es tuyo. Bueno, hola, buenas tardes. Quiero contar un poco que hoy día estoy acá sentada en la mesa, pero represento a mis compañeras también, que son coautoras de este estudio. Ellas están acá sentadas junto a la directora del Instituto de Criminología. Quizás el Instituto de Criminología es más conocido por los CABAS, ¿no? Es el organismo de donde se genera la producción, el trabajo, las orientaciones de los CABAS, que en Antofagasta tenemos uno, los CABAS periciales en este momento. Tiempo atrás teníamos el CABAS reparatorio también. Entonces, este es un estudio donde también participó Karen, Judith y Julia, que nos acompañan también hoy día. Agradecer a la organización, a los organizadores, y agradecer el clima también, que a pesar de que la mañana se dijo que era una mañana helada, los que venimos de Santiago lo agradecemos 100%, ¿no? Contarles un poco que este es un estudio de caso, que se construye un poco en función de una necesidad muy práctica, originalmente, de la brigada investigadora de trata de personas de la región metropolitana. En ese sentido, oficiales, policías, tenían ciertas inquietudes respecto a manifestaciones del delito que fueron observando desde hace un par de años atrás, y se vieron en la necesidad de poder sistematizar conocimiento, poder organizar algún poco líneas de trabajo de una manera más formal o sistemática, digamos, ¿no? Y en ese contexto es que se inicia una colaboración, un trabajo en conjunto con el Instituto de Criminología, específicamente con el Departamento de Estudios, que actualmente está integrado por 7 personas, profesionales y mujeres todas. Contarles un poco que las primeras inquietudes que presentaron los oficiales y las oficiales era en relación a las manifestaciones de la violencia que empezaron a ver en la trata de personas con fines de explotación sexual. La cantidad de derechos vulnerados que empezaron a identificar, el tipo de expresión de violencia y también la cronicidad, ¿no? Entonces esas fueron como las preguntas originales que surge y que motivó, digamos, el trabajo que vamos a presentar en este momento. Contarles también que este es un trabajo que que va a ser prontamente publicado. La policía cuenta con ediciones de 2 revistas, una de ellas es una indexada, la otra está en proceso de tener esa categoría, y por lo tanto más adelante se va a poder leer con mayor claridad. Hoy día solo traemos algunos elementos por el tiempo y está en edición, o sea, para la publicación. Como primer elemento es el objetivo general, que es un objetivo de
en la línea de poder caracterizar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a través del análisis de datos de víctimas de una organización criminal en específica, todas víctimas rescatadas por la Policía de Investigaciones de Chile entre diciembre del año 2021 y mayo del 2022. ¿No? Los objetivos específicos los pueden leer, tienen que ver con poder describir las características victimológicas de este delito en este estudio de caso, con fines de explotación sexual, considerando elementos sociodemográficos y sociofamiliares de las víctimas. También caracterizar elementos criminológicos, considerando elementos del modo operandi que fue posible pesquisar, y dentro del modo operandi los elementos del delito, la captación, el traslado, acogida y explotación sexual específicamente. Y el otro objetivo tiene que ver con que quisimos identificar los elementos de vulnerabilidad en las víctimas, tanto en su país de origen como en su país, como en el país destino, a fin de poder relevar conceptualmente la vulnerabilidad como un medio comisivo, ¿no? A propósito de la experiencia que hemos ido teniendo también en la presentación de causa en la región metropolitana. La metodología fue una metodología de estudio caso, tiene elementos como, perdón, es que se me olvidó, es la metodología de estudio caso. Hicimos un análisis de contenido de 24 víctimas, analizamos distintos documentos asociados a las víctimas de la Policía de Investigaciones. La policía en ese sentido tiene una base de análisis que se llama BRAIN, que es una base relacional de información que permite analizar información, y pudimos obtener acceso a ese tipo de datos, ¿no? Las víctimas fueron todas rescatadas por la policía, pero fueron rescatadas por distintas unidades, ¿no? Está involucrada la Brigada Antinarcóticos de Temuco, que hizo un rescate de X cantidad de víctimas de este grupo que estamos analizando, la Brigada Investigadora de Robos de La Serena y la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la región metropolitana. Por lo tanto, había una variedad, digamos, de los casos en la muestra que definimos. Y el tiempo, ya lo dije, es entre diciembre del 2021 y mayo del 2022, y los datos fueron obtenidos de esta base relacional que expliqué hace un ratito, que es el que tiene la policía a nivel nacional, ¿no? Dentro de los criterios que se establecieron tienen que ver principalmente con que hayan sido víctimas de explotación sexual, ¿no? Y que hayan estado vinculadas a la misma organización criminal. El análisis de datos lo hicimos a través de la técnica de análisis de contenido. Las unidades establecidas para el análisis fueron categorizadas y subcategorizadas. Eso es un trabajo bastante largo, digamos, ¿no? Porque tratamos de reducir al máximo la cantidad de subcategorías para poder hacer un análisis con un estándar mejor. Y por supuesto, todo el trabajo se hizo anonimizando la información y a propósito de que constituye información sensible y confidencial, ¿no? Algunas de las categorías que pudimos establecer, y de ahí se desarrollaron las subcategorías, tiene que ver principalmente con los antecedentes de las víctimas, la captación, el traslado, la ruta, y la recepción, explotación y rescate principalmente, ¿no? Entonces uno pueden imaginarse como las categorías, pero las subcategorías eran bastante amplias. Contarle un poco los resultados. Cuando hablamos de vulnerabilidad, nosotras partimos pensando, no trajimos material como conceptual a propósito de los tiempos, pero es importante tenerlo como a la base, que responde un poco a las condiciones de vulnerabilidad. Las definimos un poco tomando en cuenta algunos conceptos antiguos incluso, ¿no? Como del 2013 en adelante, en donde está definida un poco por las condiciones de desventaja, ¿no? Que se producen tanto de elementos biográficos, culturales o sociales, y en donde se genera un conjunto, una complejidad específica que no se tiene que asociar directamente con la condición económica o con la idiosincrasia, ¿no? Desde ahí elaboramos la línea temática de la vulnerabilidad del estudio, y los elementos que aparecieron en este estudio caso, en esta cantidad de víctimas y en el análisis de contenido, en términos principales, porque no pudimos traer todo, tiene que ver con la motivación para migrar, en donde las
La información que aparece principalmente asociada a la crisis sociopolítica del país de origen, la inestabilidad social y económica, y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Aparece también en forma saturada las condiciones laborales previas en que se encontraban las víctimas de este grupo de análisis, en donde aparece la presencia del ejercicio del comercio sexual y también trabajos de carácter independiente. Y también aparece como un elemento bastante saturado, son los elementos biográficos, en donde se presenta, digamos, en un porcentaje alto, las historias de violencia previa, los antecedentes familiares individuales asociados a enfermedad física y psicológica y otras conflictivas familiares no especificadas, pero que son nominadas, digamos, en el análisis como conflictivos familiares importantes. Eso como en el país de origen, ¿no? Como en el país ya destino, donde se está ejecutando el delito, por lo tanto la trata, aparece como elementos de vulnerabilidad el desarraigo, ¿no? Y ahí es importante quizás ir profundizando, ¿no? Que nosotros lo hemos ido tomando precisamente en otro estudio, que tiene que ver con el duelo migratorio, a propósito de la ruptura de los lazos, que es lo que viene a continuación, la ruptura del lazo social, el aislamiento de vínculos, afectivos y de redes, ¿no? Como conceptualmente hacemos una diferencia un poco en el estudio a propósito de lo que sucede en el proceso migratorio, la afectación y el duelo propiamente tal, lo que va generando la migración, y luego ya el aislamiento que se genera estando en el país destino respecto a el aislamiento de los vínculos afectivos y las redes sociales e institucionales, digamos. El desconocimiento de las leyes del país destino, o sea, Chile, y el impacto emocional en las víctimas como resultado de un estrés crónico experimentado durante el proceso migratorio y las distintas fases del delito, ¿no? Desde ahí aparece también otro elemento importante, que es el daño psicosocial, ¿no? El daño psicológico, el daño social, que tiene una relación con alteraciones de los procesos cognitivos, emocionales y relacionales en las víctimas, ¿no? Tenemos elementos también asociados a la captación interna y externa. En ese sentido, lo que parece interesante en el estudio es que hay una diferenciación de aquellas víctimas que fueron captadas en el país de origen, y que es una captación generada a propósito de referencia de cercanos, establecimiento de lazos de confianza, es una captación rápida, no se demoran máximo 10 días en iniciar el traslado, siempre es un conocido o un conocido del conocido, versus la captación de víctimas en Chile, digamos, donde el ejercicio de la violencia fue tremendamente mucho más marcado. En ese sentido, en Chile se genera un ejercicio de coacción mucho más específico, uso de armas de fuego, etcétera, y en país de origen la captación tiene otros matices en este estudio de casos, ¿no? Dentro de la categoría o el clúster que pudimos ver en términos de la forma en que se concreta esta captación, lo dividimos en 3 elementos generales, ¿no? Que es el engaño parcial, que es efectivamente cuando la víctima acude al país, desconociendo las condiciones en que se va a dar el trabajo del ejercicio de comercio sexual, pero asiste, digamos, y esto es un elemento que lo tratamos de relevar a propósito de cómo se presentan después los pronunciamientos legales. El engaño total, donde la víctima efectivamente desconoce totalmente a qué viene al país y en qué condiciones, y la coacción propiamente tal, ¿no? La coacción me están apurando, por eso me pongo así, ¿no? Como la coacción es un elemento que pusimos transversal, que aparece transversal en los distintos momentos del delito, en las distintas fases, y tiene como características, digamos, ir como se va aumentando las manifestaciones de la violencia en las distintas fases del delito, ¿no? Como una particularidad de este estudio acaso es la movilidad de las víctimas, ¿no? Como las víctimas hay una alta presencia de casas donde son explotadas y una alta presencia de
de movilidad de las víctimas. Entonces son llevadas cada 1 o 2 semanas a ser explotadas en distintos lugares, lo que hace difícil la investigación, lo que hace difícil que ellas desarrollen algún tipo de red de confianza para poder salvarse, digamos, liberarse de la situación. Entonces es un eje que apareció como diferenciador y como específico en este estudio caso. La ruta es una ruta quizás por todos ya más conocida. Se presentan distintos momentos en donde la vulnerabilidad se va agudizando, desde la experiencia traumática que significa estar expuesta a condiciones de riesgo para la integridad física, pero también para la integridad psicológica y social. Y por lo tanto, cuando hablamos del daño traumático o el daño social, desde el estrés postraumático, hay distintos conceptos, ahí como los profesionales pueden como buscar, digamos, el trauma complejo, el trauma crónico, el estrés postraumático crónico, ¿no? Tiene la característica de ser reiterado, de ser sostenido en el tiempo, y cuando llegan a Chile la vulnerabilidad, las condiciones psicológicas y emocionales en que se encuentran las víctimas para poder desarrollar parte o sea, para poder vivir, digamos, están totalmente alterados. El modo operandi lo he ido diciendo en términos globales, no me voy a detener en eso, vamos a pasar de largo, porque el estudio tiene un foco que quisimos traer hoy día, tiene varios elementos, pero un foco que está principalmente concentrado en el área victimológica, a propósito que es importante para los funcionarios y administradores de justicia ir teniendo conciencia y conocimiento de qué características tienen las víctimas cuando nos enfrentamos a trabajar con ellas, digamos, desarrollar una declaración, hacer una entrevista en la fiscalía, y que precisamente aparecen estos elementos psicológicos que tienen que ver con la vulnerabilidad, que quizás es una vulnerabilidad muy distinta a la vulnerabilidad del país de origen, pero que constituyen parte del fenómeno, ¿no? Como es parte de las consecuencias del delito. A propósito del tiempo, tengo que quedar hasta acá. La intención era poder mostrarles lo que hemos podido desarrollar. Este conocimiento se trata de comunicar al interior de la institución precisamente para mejorar los procesos internos, y el instrumento en donde nosotras tratamos de apuntar es precisamente mejorar la toma de declaración a víctimas que viven este gran problema. Muchas gracias. Perdón por la presión, Ana. Muchas gracias por tu presentación. A continuación, entonces, vamos a escuchar a Carolina Rudnick con su ponencia Trata de Personas, Lavado de Activos y debida diligencia en Derechos Humanos. Carolina Rudnick, que es máster en Política Criminal de la London School of Economics and Political Science, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Concepción, profesora de la Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, es consultora jurídica de la Comisión de Mujeres en la OEA, presidenta de la Fundación Libera, Fundación contra la Trata de Personas y la Esclavitud en todas sus formas. Carolina. Vale. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Roberto, por tu cordial presentación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder compartirles esta información, este análisis, este estudio que pretende básicamente dar a conocer una cierta dinámica criminal que ha aparecido, que ha estado muy invisibilizada. No hemos hecho la conexión y las repercusiones y las consecuencias que pudiera tener justamente poder visibilizarla y perseguirla sería de gran envergadura, no solamente para poner fin a la impunidad, sino que también para lograr la recuperación, el derecho de reparación de las víctimas, básicamente su remediación. Entonces, lo que me interesa conversar el día de hoy con ustedes
es cuál es la vinculación que se está dando entre la trata de personas y el lavado de activos. Me voy a concentrar en la trata con fines de explotación laboral o trabajo forzado. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué herramientas están disponibles por el ordenamiento jurídico para poder perseguir justamente esa vinculación? ¿Cómo se está dando criminológicamente ese fenómeno en la práctica? ¿Y cómo podemos identificar que se vienen tendencias jurídicas que provienen del mundo del derecho internacional de los derechos humanos que está generando una convergencia entre la responsabilidad que le cabe a los actores en trata, en lavado de activos y en derechos humanos, en lo que podríamos denominar las operaciones y cadenas de suministro de las empresas? Entonces, dicho lo anterior, y porque 15 minutos se pasan volando, parece que, disculpa, es... Ahí está. Perfecto. No, lo arruiné todo. La presentación. Ahí la van a copiar. Súper. Bueno, la verdad es que es conocido por todos. Estamos hablando, ¿no es cierto?, el año de la última estimación de Naciones Unidas con respecto a la cantidad de personas en situación de esclavitud moderna, trata de personas, trabajo forzado. Estamos hablando de 50 millones y estamos hablando de alrededor de 28 millones en situación de explotación laboral. Una cuestión muy interesante a la hora de configurar la trata es que tradicionalmente, ¿no es cierto?, incluso en la dictación del propio protocolo de Palermo, el protagonista siempre fue la trata con fines de explotación sexual. Efectivamente, la trata con fines de explotación laboral es un fenómeno que ha ido aumentando con el paso de los años y en la actualidad estamos hablando, ¿no es cierto?, que el 50% de los casos registrados por Naciones Unidas a la hora de su informe global son en materia de explotación sexual, pero casi un 40% son de explotación laboral, al que incluso podríamos agregarle como dinámica y sumar, ¿no es cierto?, los porcentajes, la criminalidad forzada, la mendicidad forzada o formas mixtas. Y quiero también relevar un aspecto del informe de ONU-DC, el último informe de ONU-DC, que tiene que ver con las tipologías referentes a los tratantes. Y también aquí no solamente ya echamos por tierra el hecho de que pensar que la trata dice relación solo con la explotación sexual, sino que aquí también echamos por tierra dos grandes mitos: que la trata sea meramente trata internacional a cargo de criminalidad organizada compleja, sino que la trata de personas puede ser cometida por sujetos individuales, por sujetos que oportunísticamente se reúnen para captar a alguien, ¿no es cierto?, y posteriormente doblegarle su voluntad. Y también tenemos, por cierto, manifestaciones que son propias de criminalidad organizada, como grupos ya organizados e incluso, ¿no es cierto?, grupos que entregan protección al cerrar comunidades completas. Entonces, efectivamente tenemos distintas fisonomías que va a ser importante a la hora de vincular la trata. De acuerdo a la última estimación de la OIT, el 86% del trabajo forzado ocurre en el sector privado formal. Es decir, estamos hablando de ocurre en el sector privado formal, y por lo tanto también descartamos otro mito, que es el mito de pensar de que la trata de personas ocurre solo en relación a mercados ilícitos y clandestinos. En este punto ha alertado tanto Naciones Unidas como distintas organizaciones internacionales de derechos humanos y entidades internacionales que los intermediadores laborales, y particularmente con la trata internacional, las agencias de reclutamiento extranjero, son clave en la generación de procesos de captación, de servidumbre por deuda y posteriormente de control y explotación de víctimas. Y efectivamente, la OIT, a la hora de señalar qué sectores económicos se encuentran afectados por la trata con fines de trabajo forzado o trabajo forzado autónomo en los casos en que no haya procesos de transporte, ustedes pueden observar de la lámina que estamos hablando de los sectores económicos más importantes de cualquier país, digamos, lo que integra el PIB. Estamos hablando de agricultura, de construcción, de la manufactura, de la empresa textil, hotelería, minería, industria forestal, procesamiento y envasado de alimentos, transporte, servicio doméstico, industria sexual y de prostitución. Ahora, sin entrar, ustedes pueden ver los números que están en pantalla, pero la envergadura del aumento de la trata con fines de explotación laboral en sus distintas vertientes es realmente alarmante. El 2005 estábamos hablando de 10 millones de personas en situación
de esclavitud contemporánea, de las cuales alrededor de casi 8 millones estaban en explotación económica no sexual. Posteriormente, el 2012, prácticamente se dobla la cifra, pasamos a casi 21 millones, de los cuales 14 millones también están sometidos a explotación en la industria no sexual, nuevamente sectores económicos formales importantes para el PIB. 2017 doblamos nuevamente la cantidad, ya estamos hablando de casi 40 millones, de los cuales 16 millones son víctimas de explotación laboral forzada, nuevamente en sectores económicos claves. Y finalmente, el año pasado, ¿no es cierto?, se cifra la estimación en 50 millones, 28 millones de personas en situación de trabajo forzado, de las cuales nuevamente OIT nos señala los servicios, la industria manufacturera, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico como aquellos sectores donde hay mayor presencia de víctimas. Y es realmente espeluznante si ustedes van junto conmigo viendo, ¿no es cierto?, los números y las cifras, porque este titular del año 2017 pareciera ser que es una premonición, ¿no es cierto?, y una anticipación bastante real. Ahora bien, ¿qué es la dimensión que en cierta forma nos estamos perdiendo en la política pública en materia de trata y donde hay espacios justamente no solamente de persecución, sino que de fin de la impunidad y logro de remediación para las víctimas? La única estimación económica que hay con respecto a las ganancias que provienen de la trata es un estudio de la OIT del año 2014, y es el famoso estudio que calcula en 150 billones de dólares, 150.000 millones de dólares, la valoración de las ganancias de la trata. Para ello, ¿no es cierto?, se estima que habrían sido alrededor de 51.000 millones los que se generan en explotación de trabajo forzoso en la economía privada, 8.000 millones en trabajo doméstico forzado, 9.000 millones en agricultura, 34.000 millones en los conjuntos de construcción, manufactura, minería y servicios públicos. Y eso implica, calculando un poco, ¿no es cierto?, la cantidad de víctimas, la cantidad de millones de dólares, estamos hablando en principio de una ganancia anual de $4.000 por víctima. Son todas estimaciones, por cierto, podría ser más, podría ser menos. Ahora bien, lo que tenemos que tener claro jurídicamente es que se produce la trata, va a haber una ganancia, va a haber activos, pero ustedes comprenderán que yo no puedo ir a abrir una cuenta corriente, ¿no es cierto?, y plantear que tengo una empresa criminal de trata de personas, pero yo voy a querer utilizar ese dinero. Aquí recordemos que la trata, la motivación de la trata es el lucro, y nos enfrentamos entonces a el delito de lavado de activos. Las operaciones que buscan otorgar legitimidad al origen de los bienes, ocultando o disimulando su fuente ilícita o los bienes mismos, transfiriéndolos, convirtiéndolos, adquiriéndolos o empleándolos por terceros a sabiendas de la ilicitud de su origen, constituyen el delito de lavado de activos. Los delitos que generan el activo, ¿no es cierto?, que posteriormente va a ser lavado, se denominan delitos precedentes, y la trata de personas es uno de ellos, es un delito precedente. Ahora, básicamente, ¿no es cierto?, voy a tener el delito de trata, la comisión de la trata. Pensemos, voy a utilizar un caso cercano, pensemos en reclutamiento de trabajadores migrantes bajo coacción en un campo para la agricultura. Eso se va a realizar, yo voy a generar, ¿no es cierto?, dinero, necesito darle un origen, una apariencia de licitud a este dinero, y voy a realizar distintas operaciones que podrán ser simples o complejas, ya que hay un mito que hay que también desvirtuar. El lavado de activos no significa solamente operaciones complejas, ¿ah? Es decir, yo puedo tener lavado de activos si escondo billetes en las paredes de mi casa. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Al menos en la legislación chilena, y esto por exigencias internacionales debiera ser la tónica, o es más o menos la tónica en todos los países del mundo. Aquí recordemos que el régimen internacional contra el lavado de activos está dictado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, un ente internacional creado por el G7, que tiene una versión latinoamericana, GAFILAT, que establece el estándar tanto legal, de institucionalidad, de competencias para efectos de perseguir el lavado. En el caso chileno es bien interesante para efectos de poder demostrar aquí el punto. Se sancionan, ¿no es cierto?, ciertas figuras dolosas de lavado. Por un lado, el que oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes que provienen de delitos precedentes, el que a sabiendas de dicho origen oculte o disimule esos bienes, el bien en sí mismo,
La tercera figura, que es la figura, ¿no es cierto?, de adquisición, posesión, uso de los bienes, conociendo el origen ilícito. Y quiero que se detengan un segundo en la cuarta hipótesis, que es la hipótesis de lavado de activos culposo. Si el autor de alguna de las conductas antes descritas no ha conocido el origen ilícito de los bienes por negligencia inexcusable. ¿Y por qué menciono eso? Porque el régimen de lavado impone a un conjunto de instituciones financieras establecidas por ley el deber de reportar operaciones sospechosas a las unidades de inteligencia financiera de los estados para que estas unidades financieras puedan realizar inteligencia y se encuentran indicios de delito de lavado, lo informen al Ministerio Público y se abra una investigación por lavado. Es decir, tenemos un conjunto de instituciones financieras que a la hora de detectar estas operaciones sospechosas están obligados a detectar operaciones sospechosas de lavado que provengan de la trata. ¿Cómo se hace para determinar una operación sospechosa por estas instituciones? Básicamente, ¿no es cierto?, la Autoridad Nacional provee de señales de alerta, más fuentes internas, externas que tenga, ¿no es cierto?, de la institución, pensemos en un banco, justamente en función de conocer a su cliente, de distintas exigencias, pueden detectar que la operación es inusual o carente de justificación y podrán reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera. La existencia de señales de alerta de lavado proveniente de la trata ha sido desarrollado por el organismo internacional a cargo de esto, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y adicionalmente por unidades de inteligencia financiera de otros países como por ejemplo Estados Unidos. Y fíjense, solamente voy a mencionar dos señales de alerta. La primera señal de alerta, que la podrían detectar cajeros, proveedores de tarjetas de prepago, bancos, cooperativas de crédito, incluso podríamos agregar notarios, tiene que ver con plantillas de remuneraciones normales, donde no se exhiba una planilla de remuneraciones normales, costos asociados a la planilla de remuneraciones pueden ser inexistentes o extremadamente bajos para el tamaño de sus supuestas operaciones, o por ejemplo deducciones sustanciales a los salarios presentes en una liquidación o presentes a la hora de depositar, y por ejemplo pagos a agencias de empleo de instituciones que no tienen licencia, que no están registradas. En Chile las agencias... 2 minutos. Perdón, en Chile las agencias de reclutamiento y provisión de mano de obra deben estar registradas. Ahora, las alertas, ¿no es cierto?, de lavado de activos vinculado con la trata y que todos estos agentes que deben reportar están al tanto, ha sido sindicado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Chile como justamente una de las alertas altas, perdón, de las amenazas altas, de los riesgos altos que existen en Chile en materia de trata. Ahora, ¿qué ocurre? Descartando, ¿no es cierto?, el personaje, el empresario inescrupuloso, malvado, que somete a las víctimas, un estereotipo, ¿no es cierto?, muy cinematográfico, una figura de un empleador, la verdad es que el potencial de complicidad de las empresas es altísimo. Y yo quisiera destacar lo siguiente, y voy a dar un ejemplo de un caso. Nosotros tenemos, básicamente, ciertos contratistas sometieron bajo coacción y engaño a un grupo de trabajadores a condiciones de trabajo forzado. Estos contratistas no solamente crearon distintas empresas, sino que generaron nuevas empresas con testaferros, creando una propia cadena de subcontratación. Los contratos que firmaron eran contratos que exigían 1 tonelada de cosecha para poder pagar el salario mínimo. Estamos hablando de empresas que eran todas del mismo dueño, más de 20 empresas, no registradas, y por supuesto en las liquidaciones de sueldo, en las cotizaciones, era posible observar deducciones sustanciales de los salarios. El mandante, la empresa agrícola, no hace ejercicio de ni su derecho de información ni su derecho de retención, y ustedes comprenderán que estos productos agrícolas en Chile luego se exportan, se importan y se compran finalmente en otros lugares. Estamos en el tiempo. Perfecto, con esto termino, lo podemos conversar en las preguntas si alguien quiere preguntar. ¿Qué no estamos viendo? No estamos viendo la responsabilidad de las instituciones financieras de reportar operaciones sospechosas de lavado que provengan de la trata de personas. Los contratistas y subcontratistas no tenían cuentas corrientes. ¿Por qué nunca se les fue preguntado si estaban o no registrados y su certificación de registro? En segundo lugar, los países latinoamericanos estamos teniendo
leyes de responsabilidad penal corporativa. El estatus de la trata en la ley actual está muy débil, pero sí las empresas son responsables de lavado de activos de la trata y, por cierto, son responsables de lavado de activo negligente contra la trata, y que podemos observar claramente que está ocurriendo en la práctica a través de empresas mandantes que no ejercen los derechos que tienen en el marco de los regímenes de subcontratación. Y con esto termino, lo podemos conversar después. Está surgiendo lo que se está denominando la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, que está exigiendo legislaciones que consagren lo que se denomina la debida diligencia en derechos humanos. Las empresas deben realizar debida diligencia como sujeto reportante ante la UIF, deben realizar debida diligencia en el marco de la prevención de comisión de delitos, y se viene adicionalmente esta nueva ola de responsabilidad por derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carolina. Entonces ahora hacemos un pequeño cambio. Bien, cambiamos de sombrero. Voy a pasar a la moderación y tengo el placer de presentarles a Delia Valdés. Delia es abogada, se desempeña del año 2022 como analista en la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Tarapacá, y el día de hoy nos presentará su estudio sobre análisis descriptivo de las víctimas e imputados en causas de trata de personas con fines de explotación sexual en la región de Tarapacá entre los años 2011 y 2022. Gracias, Delia. Entendí. Vale. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Esta es una investigación que desarrollamos en conjunto con todos mis otros compañeros analistas de la unidad de análisis. Se trata de un análisis descriptivo de las víctimas y los imputados del delito de trata con fines de explotación sexual, contemplado en el artículo 411 Quater en la región de Tarapacá durante los años 2011 y 2022. No entiendo si es la red. El otro lado. No. Y se lo indica con fuerza. Eso. Bueno, en realidad a nosotros nos preocupaba el hecho que no existen muchos datos en relación a la comisión de este delito, y nos interesaba mucho entonces realizar este análisis descriptivo. Lo hicimos todo en base a los datos que cuenta la Fiscalía. El total de causas en el periodo analizado fue de 38. De estas 38, 27 se encontraron víctimas individualizables, y en 14 de estas 27 encontramos indicios de la existencia de otras víctimas que no fueron posibles ser identificadas a lo largo del proceso investigativo. El total de víctimas en el periodo analizado fue de 32, el 100% de ellas son mujeres, el promedio de edad era de 21 años de edad y el 34% eran menores de edad. Por último, el número total de imputadas e imputados en el periodo analizado es de 25, y en el 64% de ellas son mujeres. Quisimos también entender si 38 denuncias a nivel regional era mucho o poco comparativamente a nivel nacional. Logramos detectar que la región de Tarapacá concentra el 12% de las denuncias a nivel nacional, pasando a ser la tercera región con más denuncias, luego de la región de Antofagasta y la región metropolitana. Y tomando en consideración que la región de Tarapacá concentra tan solo el 2% de la población nacional, tomamos en cuenta que es un porcentaje bastante alto, considerable. En relación al origen de dónde provienen las denuncias, logramos detectar que un dato interesante es que tan solo el 35% de ellas corresponde a denuncias presentadas por la propia víctima, y todo el resto, el 65%, proviene de otras personas que no son la víctima, que aparecen ahí. Esta situación nosotros consideramos que incide directamente en el hecho que existen tan solo 38 denuncias y causas en el periodo analizado, tomando en cuenta que es la propia víctima la que normalmente es la principal fuente de ingresos de las causas en fiscalía, ¿no? Ojalá me haya dado a entender.
En relación a la frecuencia de víctimas por año, encontramos que el promedio por año de víctimas es de 3. En el último 5 años del periodo analizado detectamos un notorio aumento de la cantidad de víctimas y hallamos en el 2022 un momento explosivo del número de víctimas. Esta situación nosotros la pudimos relacionar con la condición de vulnerabilidad de gran parte de la población migrante en este contexto de ruta migratoria que vivimos en esa época, ¿no? Y también por la existencia de organizaciones criminales que se encontraban detrás de la comisión del delito y mayores delitos conexos que vamos a ver más adelante, que permitían la detección del delito. Ya. En relación a la modalidad y vía de ingreso, esta lo pudimos clasificar a partir del relato de 20 víctimas. El ingreso fue por vía terrestre en el 100% de esos casos del subtotal. El 17 de las 20 víctimas fueron por ingreso por paso no habilitado y detectamos la figura de un acompañamiento de un asesor, que es esta persona que se encarga de coordinar el traslado, el alojamiento, la alimentación y el paso clandestino por las fronteras. Esta es una figura que que hemos observado tanto en el delito de tráfico ilícito de migrantes como el delito de tráfico de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. En relación a la nacionalidad, bueno, acá están los números, la mayoría boliviana, 18 del total de víctimas, luego le sigue la venezolana con 8, paraguaya con 3. Luego existen otras nacionalidades que tienen un número más bajo, que se van a ver más adelante. En relación a las víctimas venezolanas, pudimos detectar que, bueno, que son de reciente aparición, las detectamos en el año a partir del año 2019, y ya para el 2022 constituían el 50% del total. Ay, perdón. No me deja. Ahí. Víctimas, bueno, esto es básicamente repetir lo que acabo de decir. Aquí está el gráfico representando por colores verde la boliviana, la celeste es la venezolana, y también logramos observar una concordancia entre la nacionalidad de la víctima y el victimario. En el caso boliviano, el 60% de los casos, y en el caso venezolano, el 80% de los casos. En relación al país de captación, logramos subclasificarlo a partir del relato de 25 víctimas. Ahí están los números. Bolivia era el 52% del país de captación de todos los casos. Luego Venezuela y Perú representaban el 16% del país de captación. Le sigue Paraguay con el 12% y finalmente Chile con el 4%. También logramos identificar una relación y concordancia directa entre el país de captación y la nacionalidad de la víctima, salvo en el caso de peruano, que eran 4 víctimas captadas en Perú y 3 de ellas eran venezolanas, y eso tiene que ver con que Perú es un país de asentamiento y también que forma parte de la ruta migratoria de víctimas venezolanas. Ahí. En relación a la captación, logramos clasificar la primera vía de contacto con la víctima para 15 víctimas. El 53% fue por vía de redes sociales como Facebook, luego mediante aviso de prensa y agencia de empleo en el 20%, mediante conocidos o amigos el 20% también, y en ruta migratoria 13%. En relación al lugar de explotación, bueno, aquí se dan lugares de explotación simultáneos, entonces no van a corresponderse con el total la subtotal de 19 víctimas los números, pero aquí están los números. Lo importante aquí que nosotros pudimos detectar es la tendencia de que las víctimas venezolanas, los lugares de explotación eran más el hotel, motel, el departamento y a domicilio de lo que se denomina el cliente. Y en el caso de las víctimas bolivianas, se desarrollaba más el lugar de explotación en prostíbulos clandestinos y en bar o club nocturno. En relación a los medios comisivos e indicadores, a partir del relato de 22 víctimas pudimos subclasificarlo. Aquí yo voy a aprovechar en primer lugar, lo que más se detectó fue el medio comisivo de engaño. Luego siguió el abuso de poder y el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima. Y por último, el ejercicio de la intimidación y violencia.
El engaño, nosotros incluimos el engaño total y parcial, que ya fue explicado por Ana. Y en intimidación y violencia también lo pudimos detectar, como también dijo Ana, la existencia de uso de armas de fuego y mecanismos más violentos de intimidación. En relación a los indicadores, observamos la servidumbre por deuda, luego el encierro y el control de actividades. Aquí, alejándonos de los estereotipos de la víctima de trata, no detectamos lo que antes era un indicador clásico, en la retención del pasaporte o la cédula de identidad. Y en relación a la servidumbre por deuda, detectamos que las víctimas bolivianas se entiende más como un pago del traslado y el alojamiento de la víctima, pero en el caso de las víctimas venezolanas existe una institución que se denomina la multa, que ya tiene que ver con el fin de la multa es poder recuperar toda la inversión y lucrar a partir de la inversión que se ha invertido en la víctima. Y ya constituye una condición muchísimo más, cualitativamente mucho más gravosa en realidad, y refleja la existencia de una organización criminal detrás, porque nosotros podemos detectar en los casos que hemos visto que hay víctimas que, por ejemplo, intentan escapar de su situación de explotación viajando a otras regiones, pero debido a la red que existe esta organización criminal a lo largo de varias regiones del país, vuelve muy probablemente a ser captada y vuelve a las condiciones de ser explotada. En relación a la existencia de delitos conexos al delito de trata con fines de explotación sexual, solo se detectaron a partir del último año del periodo analizado, el año 2022, y en aquellos casos en que existía víctima y victimario venezolano. Detectamos el tráfico ilegal de armas, el tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de drogas, del delito de extorsión, que ahora se va a poder imputar a través del artículo 400, en la reforma del artículo 438 del Código Penal. Antes se imputaba el delito de amenazas, amenazas condicionales reiteradas, perdón, el lavado de activos, la asociación ilícita, secuestro y homicidio. En relación al estado procesal de las causas, de las 27 causas con víctima individualizable, 20 de ellas se encuentran terminadas. El motivo principal de término es el archivo provisional, 11. Le siguen otros tipos de motivos de término y luego destacamos aquí la sentencia condenatoria en solo 2 casos. Las vigentes se encuentran 6, 3 de ellas formalizadas y 3 de ellas no formalizadas, ya judicializadas y suspendidas 1. Aquí destacamos que por el artículo 411 ter, que es el delito de facilitación en ingreso o salida del país para ejercer la prostitución, se encuentran también otras personas condenadas. 5 minutos. En relación, frecuencia de los imputados encontramos ya, como dije, 25 en total el periodo analizado, y vimos también el momento explosivo en el año 2022, como lo vimos con la víctima. En relación a la nacionalidad y sexo de la imputada y el imputado, la boliviana constituía el 48%, venezolana el 32%, chilena el 12% y Perú el 8%. Sí notamos en relación al sexo un porcentaje notoriamente más elevado de mujeres imputadas, y esto constituye una excepción en relación a otros delitos analizados en la unidad, ¿no? Esta situación nosotras tratamos de explicarla a partir de conversaciones con fiscales que dirigen las investigaciones de estos procesos, y mucho tenía que ver en ciertos casos como el delito por víctimas bolivianas, en que las imputadas bolivianas ejercen un rol más visible y de liderazgo en la comisión de este delito, y el hombre en cambio ejerce un rol más de resguardar la seguridad y las condiciones de explotación. En el caso de las víctimas venezolanas no detectamos tanto ese rol visible, pero sí destacamos aquí esta reconversión de la figura de la situación de víctima a victimaria, que nos permite dar a pensar, bueno, y citando a Cecilia Hopp, la abogada argentina, que en muchas situaciones las imputadas en realidad son víctimas que para salir de su condición de explotación comienzan a explotar a otras mujeres, ¿no? Y por último, ay, que me cuesta.
La situación procesal del imputado, del total de 25, en prisión preventiva se encuentran 12. Esto permite inferir que eventualmente vayan a subir las sentencias condenatorias en un futuro. No formalizados se encuentran 7, condenados 4, 3 de ellos por medida sustitutiva de expulsión y una pena efectiva de 8 años en juicio oral. La medida sustitutiva de expulsión fue en juicio abreviado. Decisión de no perseverar 1, recalificado y luego absuelto en juicio oral 1. Por el artículo 411 ter existen también otros 7 personas condenadas. Bueno, en realidad las conclusiones son lo que yo logré destacar, el porcentaje notoriamente más elevado de las mujeres imputadas, las bajas causas que pueden tener relación con que la víctima no se siente víctima y por tanto no existen tantas denuncias al respecto, observando que el 35% de ellas eran mujeres y todo el 65% restante eran otras personas. Bueno, en realidad todo lo otro que ya he mencionado, yo prefiero como dejarlo hasta aquí. Lo que sí me interesa es dejar claro que esto es una investigación exploratoria que va a requerir de una mayor profundización, pero nuestra intención aquí era poder aportar datos objetivos para que la academia pueda seguir investigando el fenómeno detrás del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y para que las instituciones también puedan implementar políticas en orden a prevenir y detener este delito que sabemos que afecta muy, muy desproporcionadamente a las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Continuando con nuestra mesa, voy a dejar a continuación al último expositor, Roberto Dufré, muy conocido por todos, en su calidad de organizador de este evento que nos reúne. De todas formas, recordar, ¿no es cierto? Roberto es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, actualmente se desempeña como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Tarapacá. Sus investigaciones giran en torno a la criminalización de las migraciones, el tráfico y la trata de personas, y el día de hoy nos presentará su investigación sobre la trata de personas con fines de explotación criminal, algunos indicios sobre su existencia en el norte de Chile. Muchas gracias, Carolina. Aprovecho de saludar nuevamente a todos y a todas. Voy a ser muy breve, que a esta hora ya empieza el estómago a reclamarnos algo de combustible. A ver, el objetivo de mi presentación en particular es compartir con ustedes algunos hallazgos preliminares que hemos adquirido en el marco de la ejecución, particularmente el trabajo de campo, del proyecto titulado La trata de personas con fines de explotación criminal, un estudio exploratorio sobre su existencia en las cárceles del norte de Chile y sus efectos en el ámbito político criminal. Tal y como el nombre lo sugiere, es un proyecto de investigación que se lleva a cabo particularmente en las 3 regiones del norte de Chile, Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota. Y, por cierto, esto tengo que decirlo también, ha recibido el generoso financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Estado de Chile. Para ello, tengo pensado una estructura particularmente básica. En primer lugar, voy a entregar alguna concepción general en torno al fenómeno de la trata criminal o de la explotación criminal, para luego entregar algunos hallazgos preliminares que hemos ido recopilando en el marco del trabajo de campo. Y finalmente voy a concluir también en formato preliminar y espero que si no es en unos meses más, para el próximo congreso entregar ya los datos definitivos. Vale. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trata de personas con fines de explotación criminal o de explotación criminal derechamente? Estamos hablando de una manifestación rara de la trata de personas. Eso es una cuestión que tengo que dejar clara desde ya. Hablamos de casos en los que el objeto de la explotación es precisamente la comisión de delitos, ¿sí?
Al contrario de lo que ocurre con los casos de explotación sexual o explotación laboral, aquí el objeto, aquello respecto a lo cual es obligada la víctima, es cometer diversos delitos. Es uno de los fenómenos, como ustedes podrán advertir desde ya, menos reportado en comparación con la trata sexual y la trata laboral. Son muy pocos los casos que se han reportado. Sin embargo, tiene presencia en el ámbito internacional. Particularmente me voy a referir muy brevemente a dos latitudes, una la del Reino Unido y la otra la de España. En el Reino Unido, la figura o el fenómeno clásico, digamos, de manual de criminal exploitation es precisamente la instauración de granjas que están destinadas al cultivo de cannabis de alta calidad, ¿no? Entonces el fenómeno, lo que suele ocurrir es que captan personas sobre todo de Vietnam, las llevan por engaño a Reino Unido con la promesa típica de un trabajo, etcétera, etcétera, y ahí son esclavizadas para efectos de que puedan cultivar marihuana a gran escala. Y en el caso de España, las figuras que han sido reportadas, o los fenómenos que han sido reportados, particularmente bajo los trabajos de la colega doctora Carolina Villacampa Estiarte en Barcelona, dice relación precisamente con el fenómeno de la trata criminal en relación con las mulas, con los burreros, pero particularmente con las mulas. Ella, a través de sus investigaciones, da cuenta de que en las cárceles de Cataluña es posible encontrar mujeres que se encuentran ahí imputadas o acusadas por un delito de tráfico de drogas, pero que fueron engañadas, coaccionadas o que se abusó de su vulnerabilidad para efectos de la comisión del delito. Bueno, ya les adelantaba, se trata de una de las figuras menos reportadas en comparación con las otras manifestaciones de la trata. Les comentaba, les adelantaba que en el Reino Unido lo que se da sobre todo dice relación con el cultivo de cannabis de alta calidad y en España se dan otro tipo de fenómenos. Pero no solo esto, digamos, estos son los fenómenos clásicos que se dan en aquellos lugares donde ha sido reportado el fenómeno, pero también la literatura ha evidenciado que es posible advertir este fenómeno, por ejemplo, a propósito de delitos de robo por sorpresa, carterismo, clonación de tarjeta de créditos, incluso en la industria pesquera o delitos asociados a la seguridad social. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene este fenómeno? Es que, primero, no solo el sistema fracasa en la detección de la víctima, ¿sí? Un problema que en el ámbito de la trata de personas está particularmente instalado. Es muy difícil detectar a las víctimas de trata, entre otras cosas, por ejemplo, porque es la misma víctima la que no se entera de que está siendo víctima de un delito. Pero aquí ocurre un fenómeno de doble victimización, porque no solo el sistema fracasa en la detección de la víctima, sino que además, bueno, y ya fracasando con la detección de la víctima, no es posible entregar visas destinadas para la reparación, etcétera, etcétera, sino que además es castigada, es encerrada y es deportada por un delito que cometió como consecuencia directa de prácticas explotadoras. Recordar los medios comisivos de la trata de personas, el engaño, la coacción y el abuso de vulnerabilidad. Bueno, bastaba quizás la primera lámina, aquella en la que graficaba alguna nota de prensa, como para intuir que este fenómeno puede ser que esté ocurriendo en Chile. El caso al que se aludía, particularmente en Barcelona, era el caso de una mujer de nacionalidad peruana que traga ovoides para transportar droga a España precisamente. Ella, ¿cómo se involucra en el delito? Ella publica en sus redes sociales que está pasando por urgencias económicas graves, una persona la contacta y le dice derechamente, mira, tengo un negocio para ti, transporta esta droga a Barcelona y te vamos a pagar una buena cantidad de dinero para ello. Ese caso, el que estoy refiriendo, que ocurrió en Barcelona por ahí por 2021, es algo que aquí, sobre todo a las personas y a los operadores del sistema que trabajan en la región de Tarapacá o en las regiones del norte de Chile, un caso bastante familiar. El tema de los ovoides, de la oportunidad económica, de la vulnerabilidad de las personas que suele procesar el sistema penal es vamos, como de manual, ¿no? El perfil es ese. Son casos muy, muy similares. Pero claramente las diferencias están en cómo terminan esos casos. Bueno, y en Chile, dejando de lado esa primera gráfica, la verdad es que tenemos un contexto en el que
es altamente probable que el fenómeno esté sucediendo. Estamos en un contexto de fronteras particularmente porosas, estamos en un contexto fronterizo en el que la mayor cantidad de producción de drogas se puede encontrar en Bolivia, por ejemplo, a propósito de la cocaína, y teníamos un mecanismo en el ámbito del proceso penal o que juega un rol importante en el ámbito de la invisibilización del fenómeno, que es la expulsión judicial, ¿no? Cuando se podía aplicar la expulsión a casos de tráfico de drogas, una persona que es víctima de trata criminal y que por tanto fue obligada a cometer un delito de tráfico de drogas, no va a estar dispuesta en general a visibilizar su caso y llevarlo ante un juicio oral. Lo que va a querer, sin duda alguna, es irse para su casa rápido, y en ese sentido la expulsión judicial jugaba un rol particularmente trascendente. Bueno, sobre la base entonces de estas anotaciones que nos planteamos en el proyecto como primer objetivo, detectar casos en los que el involucramiento de la persona extranjera en el delito de tráfico de drogas es consecuencia directa de prácticas explotadoras típicas de la trata, tales como el engaño, la coacción o el abuso de una situación de vulnerabilidad. Muy brevemente, en cuanto a los aspectos metodológicos, comentarles que se trata de una investigación de carácter cualitativo, exploratorio. Está conformado el equipo por un equipo multidisciplinario. En este equipo participan personas del ámbito del derecho, pero también de la psicología y de la sociología. Y entre las principales técnicas de recolección de la información, puedo mencionar las entrevistas semiestructuradas, tanto a personas, particularmente mujeres, privadas de libertad por un delito de tráfico de drogas, cuanto respecto de informantes clave. Y respecto a este último segmento, hicimos entrevistas semiestructuradas a personas de la Fiscalía, de la Policía, de la Defensoría, Judicatura, aduanas, bueno, y en general de todas las agencias de control que se encuentran convocadas e involucradas en la persecución del fenómeno. De momento, porque todavía no terminamos el trabajo de campo, pero de momento hemos logrado 48 entrevistas respecto de personas privadas de libertad y 23 entrevistas respecto de informantes clave. Y esto a lo largo de las 3 regiones del norte de Chile. Y aparte de eso, una también importante técnica de recolección de la información dice relación con el análisis de la literatura, pero más interesante que ello incluso, tuvimos acceso a la revisión de ciertos expedientes judiciales en los que se daba cuenta de este tipo de fenómenos. Ahí está. Bueno, esta foto, sobre todo para la gente que vive aquí en Tarapacá, es una foto que muy frecuente, muy frecuente. ¿Cuánto? 5. Y bueno, comentarles respecto de las personas, las clásicas personas, mujeres que son privadas de libertad, en términos generales, los relatos dan cuenta de que se trata de una posición de vulnerabilidad bastante profunda. Se trata en general de mujeres campesinas, pobres y que están pasando por un apuro económico bastante intenso, ya sea por la enfermedad grave de un familiar o ya sea porque tienen que pagar algunas deudas en su respectivo país. Pero también logramos constatar que cuando las víctimas abrieron relato a sus propios defensores o defensoras, en general sintieron que esta defensa no les creyó. Lo que tiene cierto sentido porque, claro, esto de generar una teoría del caso que se va a diseñar sobre la base de una persona que frecuentemente es discriminada, claro, no me queda duda que la salida más fácil, sobre todo cuando existe la expulsión, era matar el caso con un procedimiento abreviado y vamos expulsando víctimas, ¿no? Asimismo, pudimos constatar que en los casos graves, que son los minoritarios, pero en los casos graves, es decir, cuando el tráfico se provocó como consecuencia de coacciones, de amenazas, estas coacciones y amenazas continuaron en el recinto carcelario. No solo respecto de esa persona, sino respecto de la familia de esa persona, ¿sí? Entonces, esto impide que abran relato también a los operadores del sistema penal. Del mismo modo, como ya lo dijo quien me antecedió, logramos advertir que en general el negocio, digamos, es facilitado, o el proceso de captación, mejor dicho, por un cercano, que puede ser un vecino o una pareja.
En el ámbito de la persecución del delito, observamos una respuesta más bien institucionalizada. Observamos que la apreciación que se tiene desde los operadores que trabajan en el ámbito de la persecución del delito es que se trata de una mera prestación de servicio. La mujer necesita dinero, está pasando por un apuro económico y por lo tanto ve una buena oportunidad y se involucra en el delito por eso. No hay, o hasta donde hemos podido ver, no hay una mayor reflexión en torno a las causas o al fenómeno que se encuentra de fondo. En términos generales, la vulnerabilidad de estas personas es reconocida de manera transversal, pero no constituye un factor determinante al momento de procesar los casos. Se asume, sí, son personas vulnerables, estamos todos de acuerdo, pero eso no tiene mayor relevancia al momento de terminar los casos. ¿Cuánto acá? 2 minutos. Bueno, y por cierto, observamos también en el ámbito de la persecución del delito que existe una tendencia a perseguir el delito más visible, el de tráfico de droga, y eso tiene todo el sentido del mundo, porque si tengo una persona con droga adosada, la verdad es que terminar exitosamente ese caso es relativamente fácil, o por lo menos más fácil que procesar el caso asumiendo que esa persona, infractora en principio, en realidad es una víctima de trata criminal. En el ámbito de la defensa, existe un mayor grado de conciencia en relación a la vulnerabilidad como un factor determinante. ¿Se hace alguna diferencia en relación a las nacionalidades de las víctimas? Se dice, por ejemplo, que este fenómeno es mucho más visible cuando la víctima es de nacionalidad venezolana que boliviana, y se asume que las personas de nacionalidad boliviana, particularmente las mujeres, tienen un perfil más sumiso, y eso es lo que haría que callaran en el fondo, ¿no? Y finalmente, también pudimos observar que las lógicas gerenciales del proceso penal desincentivan el diseño de teorías del caso más complejo, ¿no? Sobre todo en un contexto donde el volumen de causas, tráfico que procesa el sistema es alto en comparación no solo con los defensores que son escasos, digamos, sino también con los fiscales, ¿no? Ahí la lógica gerencial, la lógica de cumplir con el indicador, de terminar rápido los casos para así mejorar la gestión en general, juega una mala o tiene una mala jugada respecto de la visibilización de este delito. Y en el ámbito del juzgamiento y la condena, ya con esto voy terminando, nada, insistir. Por ejemplo, en el ámbito del juzgamiento se reconoce una especie de automatización de los casos. Una persona boliviana que es detenida con droga, sabemos en esa misma audiencia de control de detención lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se va a ir a prisión preventiva, se va a resolver el tema por un procedimiento abreviado, va a haber una condena y si existe la expulsión, se va a ir expulsada, y si no existe la expulsión, va a quedar privada de libertad, ¿no? Y todo esto en la lógica de la justicia de los acuerdos. En el ámbito del cumplimiento de la condena ocurre algo también muy particular, y es que para efectos de que, y por favor me corrigen si estoy equivocado, pero para efectos de que se considere que la intervención será exitosa en el ámbito de la condena, del cumplimiento de la condena, es necesario que la persona reconozca como suyo ese delito, lo que evidentemente respecto de las víctimas de este tipo de explotación no puede suceder. Y cuando sucede, es considerado como una distorsión cognitiva. Finalmente, conclusiones preliminares. La principal manifestación de este fenómeno criminal se observa en el ámbito de la vulnerabilidad de la víctima, ¿sí? En menor medida es posible encontrar víctimas que han sido coaccionadas o engañadas. La superposición de imputada-víctima, aunque per se es compleja, es procesada automáticamente por el sistema penal en perjuicio de la persona afectada, de una manera particularmente simplista, automatizada. Y por último, las lógicas gerenciales que giran o giraban en torno a la expulsión judicial de extranjeros, justicia de los acuerdos, cumplimiento de metas, etcétera, someten a la víctima a aceptar su culpabilidad y, por tanto, renunciar a su calidad de víctima. Eso es todo. Muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias a todos los expositores. Abrimos entonces la sesión para preguntas, comentarios de parte de ustedes. Adelante, por favor. No sé si habrá alguien con micrófono. Había alguien. Pero Lo dejé allá.
Ahora sí, ¿no? Vale, muchas gracias por todas las exposiciones. A mí me gustaría hacer una pregunta para toda la mesa, pero en particular para Ana Brulliart y Delia Valdés. Hay una cosa que no entendí, que es el delito de trata no es un delito de tráfico, ¿no? Es evidente. Y una de las diferencias fundamentales es que el delito de trata no tiene que ver con la frontera, ¿no? Es decir, puede haber trata al margen de la frontera, sin que involucre a personas extranjeras, etcétera, ¿no? Y me quedé con la sensación de que al menos en Chile, en particular en sus exposiciones, no en la de Roberto, que fue más ambigua en ese sentido, evidentemente, en particular en sus exposiciones me quedé con la sensación de que la trata en Chile solo pasa en relación con la frontera, ¿no? No hay víctimas chilenas, hay pocos imputados chilenos y siempre tenemos el marco de que en realidad si no hubiese un paso clandestino de fronteras no habría trata, ¿no? Lo cual es fabuloso, porque da la sensación de que en Chile si no hay migrantes no hay trata. Probablemente no es cierto, pero es la impresión que a uno le queda, ¿no? No sé si hay algo que yo no he entendido o es que efectivamente, a diferencia de cualquier otro país, en Chile la trata implica siempre paso de fronteras coactivo o irregular. Gracias. ¿Lo pasaste, Ana, primero? Sí, en realidad lo que nosotros pudimos detectar en Tarapacá, la mayoría era extranjera, las víctimas y los imputados y imputadas. Había solo un caso de chileno, creo. Yo creo que tiene que ver con el delito de trata, en realidad puede ser interna o externa. Eso no es que no es que exija que exista cruce de frontera. El problema, diría yo, es que existe otro delito que puede complementar este ejercicio de explotación, el delito, bueno, que se tipifica como la facilitación de entrada y salida al país para ejercer la prostitución, pero eso sí exige, entiendo yo, el paso de frontera. Y por otro lado, lo conversamos también con mis compañeros analistas, que un problema, yo creo que sí se da efectivamente acá, se detecta poco porque aquí tampoco está penalizado el proxenetismo, ¿no? Y entonces que también son condiciones de explotación sexual, pero que no están tipificadas, entonces no pudimos ahora exponer sobre eso. No sé si me doy a entender y si te ayudo. Bueno, gracias por la pregunta porque permite quizás entrar en un tema que es complejo. El estudio que es un estudio de caso, no es generalizable, es muy puntual, pero dentro de las muestras nosotros tenemos 8 víctimas, ¿no? Que fueron captadas en Chile, ¿no? Tal vez lo dije muy rápido, ¿no? Pero, y precisamente traté de establecer un poco, contar, ¿no? Que la diferencia de la captación que se daba en la trata interna versus la trata externa tenía que ver con la manifestación de violencia con que se hacía la captación, ¿no? El estudio concluye en esa línea, ¿no? A propósito de que, como lo decía Roberto hace un poco, la captación que se hacía afuera tenía las características de ser realizada a través de un conocido o un conocido de un conocido, ¿no? Y se establecía algo de confianza de por medio. Las víctimas captadas en Chile son desde el principio mediante un acto de coacción con violencia alta, ¿no? Eso da una diferencia como a propósito de quizás de tu pregunta. La pesquisa, la detección de la trata interna es complejo todavía, por las figuras legales que tiene el país, digamos, ¿no? Pero sí hay identificación de casos. Voy a aprovechar de contribuir un poco a lo que señalaban mis colegas. Mira, el protocolo de Palermo le hizo muy mal a este país, porque si bien la figura tal como quedó tipificada no hace ninguna distinción con respecto al cruce de fronteras, durante la ratificación del convenio y en la creación de la ley que se recoge, todo fue crimen organizado, crimen organizado, crimen organizado. En paralelo, Chile tenía un delito que se llamaba facilitación de la prostitución infantil, donde lamentablemente la sociedad civil y los juristas nunca hablaron en esa época y nunca se dieron cuenta de que ese delito era trata, al punto de que el reporte de Estados Unidos que saca todos los años decía, bueno, pero ¿por qué no consideran la facilitación de la prostitución infantil en la estadística de trata?
Entonces, como nunca antes, el delito de trata te grafica claramente como un paradigma conceptual te nubla completamente. Y mi percepción desde la sociedad civil es que ese paradigma del crimen organizado tuvo la terrible consecuencia de que invisibilizó completamente la trata interna. La trata interna quedó consagrada en este delito que ahora va a causar muchísimo problema porque ese delito acaba de ser modificado, ahora se llama explotación sexual comercial infantil, que si tú me preguntas a mí, yo no sé qué vamos a hacer con el problema con la trata, porque es el mismo delito. El nuevo delito agrega lamentablemente la posibilidad de recibir dinero, lo que va a causar, por supuesto, muchos más problemas. Entonces, a juicio de la sociedad civil, tenemos un tremendo desafío que es romper eso y nos preocupa particularmente por la no identificación de la trata interna de explotación laboral que está existiendo en los territorios aislados del país donde no llega el Estado. Y, por supuesto, el desafío que tenemos con la explotación sexual de mujeres. En ese punto, Delia tiene razón, que contribuye también a este paradigma nefasto el hecho de que el proxenetismo no está sancionado. Entonces, no faltan, si tú te fijas, elementos para tener esa comprensión. Pero esa es la perspectiva que tenemos de cómo se consagra. No sé si... No. Muchísimas gracias por la pregunta. No sé si alguien más, comentarios. Adelante, por favor. Ahí sí. Ya. En el artículo 411 cuáter se establecen objetivos claros de la trata: explotación sexual, explotación en el fondo laboral, servidumbre o prácticas análogas. La explotación criminal a la que se refiere Roberto, ¿dentro de qué objetivo de los que contempla la norma legal que rige en Chile lo incluiría? Muchas gracias por la pregunta. Ya, muchas gracias. Lo que pasa es que estaba aquí buscando apoyo en la colega, porque se trata de un nombre medio largo que siempre se me olvida. Pero a ver, el trabajo era exploratorio y el objetivo era descubrir un fenómeno, ¿sí? Eso tiene que ver más bien con el ser, más que con el deber ser, ¿sí? Eso es una primera cuestión. Pero incluso hablando del deber ser, Chile ratifica un acuerdo internacional en febrero del 2021, si mal no recuerdo, que es el protocolo 2014 número 29 de la OIT. Y en este convenio se establece expresamente, se reconoce expresamente la explotación criminal como uno de los objetivos de la trata. No sé si con eso respondí la pregunta. Ya, a través de un convenio de la OIT. Bueno, vamos a analizarlo para ver el concepto, porque es muy interesante la postura que le das a una actividad que es criminal, dolosamente, tráfico de drogas, y con una vista que efectivamente el sistema la puede reconocer respecto de una ciudadana, como lo bien lo explica usted, boliviana, con estas características, pero que lamentablemente el sistema no es capaz de visibilizarlo. Encuentro que hay que revisarlo y quizás darle una vuelta. Ahora, en cualquier caso, si me permite, uno de los hallazgos preliminares que también quizás se me fue poner en la lámina, pero dice relación con que la explotación no se casa exclusivamente con la trata. Por eso que titulé la exposición como explotación criminal en el norte de Chile. Y esto es interesante porque en la región de Tarapacá se conoció un caso en el que dos mujeres de nacionalidad peruana, en un contexto de pandemia y de cierre de fronteras, hacen uso de una empresa, entre comillas, ¿no?, de coyotaje para ingresar al país. Y en el marco del trayecto,
cuando se dieron cuenta que ya estaban siendo traficadas, fueron explotadas. Una en particular fue víctima de violación en el trayecto y cuando llega al control fronterizo del LOA, advierte al fiscalizador que ella estaba siendo obligada a transportar ketamina. Y ahí lo que hace el fiscalizador, evidentemente, da cuenta de esto a Carabineros de Chile o a Policía de Investigación, no me acuerdo cuál, pero el asunto es que entra de forma automática a la cárcel, pero mientras está en la cárcel, es entrevistada por la unidad de la PDI, la BRITRAP. Y ahí, y esto a consecuencia de que un juez en visita de cárcel constató el relato de la víctima y consideró que estábamos en presencia de una conducta de tráfico de migrantes agravado. Entonces, la explotación, si uno dice, bueno, pero ¿en qué número del 411 la ponemos? Sí, puede ser. Al margen del tratado internacional que acabo de mencionar, hay casos de explotación en marcos de tráfico de migrantes y ahí sí, en el marco que permite la figura del tráfico agravado, sí que podría entrar la explotación criminal. El problema que ocurrió en esa causa, que ya está terminada, es que se terminó imponiendo una pena de expulsión. Esta persona, pese a todo, terminó reconociendo su culpabilidad y, total, está condenada y no se le reconoció por los operadores del sistema penal su condición de víctima. Gracias, Roberto. Y mi segunda pregunta es para Carolina, respecto al delito de lavado de activos. Toda la exposición versa sobre la formalidad del sistema financiero. A raíz quizás de la migración se da la posibilidad de que muchas personas tratantes y tratadas no tengan cédulas de identidad, no utilicen el sistema formal para poder en el fondo mantener estas ganancias ilícitas, ocultarlas, disimularlas, transferirlas quizás al extranjero. ¿Cuál sería su propuesta desde el área académica y desde el área donde ustedes visibilicen esta situación desde su arista? ¿Qué puede aportar a las autoridades del país para poder detectar quizás este mercado informal? Porque efectivamente el sistema funciona mientras sea formal, pero si es informal, ¿qué hacemos? Mira, hay hartas cosas, muchas gracias por tu pregunta, pero hay hartas cosas que se tienen que señalar al respecto, creo yo. ¿Ah? Mira, lo primero que hay que señalar es que la legislación laboral de un país se aplica independientemente de la condición migratoria del trabajador. Por lo tanto, que yo tenga un trabajador irregular, y esto es interesante porque se conecta con el panel anterior donde hablábamos de la criminalización de la migración. Entonces, en primer lugar, el Estado tiene que asumir a plenitud su compromiso con los derechos laborales de las personas y con el concepto de trabajo decente. Que aparezca la condición migratoria irregular como una especie de causa que blinda la posibilidad de aplicar este régimen básico de protección de las personas, yo no logro entender por qué. Es decir, hay un montón de razones cronológicas de por qué, pero no debería ser así. Desde esa perspectiva, mira, ¿qué está ocurriendo en la práctica? Lo que pasa es increíble, nuevamente, son los paradigmas, son los lentes de los conceptos. Lo que nosotros observamos en la práctica es que a la hora de la fiscalización laboral, se va en conjunto fiscalizadores, ¿no es cierto?, migratorios, policía con fiscalizadores laborales y se va a detectar a trabajadores ilegales o irregulares. Podemos agregar un montón de otros inspectores más. Entonces, hay un foco por parte del Estado que no está identificando los nichos de explotación y nos olvidamos de que los empleadores no tienen autorización. Mira lo que déjame tratar de formularlo bien, pero no hay una autorización legal para contratar abusando de vulnerabilidad, en el sentido de que pareciera, en cierta forma, hay una especie como de autorización tácita. Bueno, pero al empleador, ¿cómo lo vamos a...? Son las condiciones, tenemos toda esta tracalada de trabajadores migrantes irregulares, él tiene que contratarlo, como si tuviera una especie de derecho a contratar en ese tipo de condiciones. Aquí hay problemas sociales muy, muy fuertes. La existencia de mano de obra no calificada en sectores intensivos de mano de obra en Chile es un fenómeno transversal, cada vez más grave, y que se nutre de una competencia feroz por precios bajos, que bajan los sueldos y por lo tanto, ¿no es cierto?, el trabajador nacional no participa,
¿Y quién participa? El más vulnerable, digamos. Si la trata es puro ejercicio pura dinámicas de ejercicio de poder, es absolutamente necesario que el Estado dé digamos, una acción fuerte y robusta con respecto a cuál es ese Estado de Derecho que pretende defender, que pretende mantener. Las empresas están contratando a contratistas a sabiendas de condiciones irregulares de contratación, retención de salarios, robo de salarios, robo de documentos, condiciones de trabajo y de vida denigrantes, campamentos insalubres. Y lo que en el fondo lo que quiero plantear con esto es que esas empresas, pongámonos en el caso que no tienen conocimiento, que tratan con indiferencia esto y algún funcionario se comunica con el contratista. Pero hemos tomado decisiones como sociedad, ¿no es cierto?, como tener regímenes de subcontratación de labores propias de la empresa, que eso ya sabemos todos, ¿no es cierto?, que solamente para bajar los costos, y los costos solo se bajan en la parte de los sueldos de los trabajadores. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que tenemos que darnos cuenta que hay un flujo de ganancias en sectores económicos importantísimos de nuestra sociedad que se están basando, ¿no es cierto?, en hacer la vista gorda de regímenes obligatorios para los empleadores que tienen que aplicar y que, si no puedo probar el dolo, sin lugar a dudas la negligencia es tan inexcusable. Si usted es empresa mandante, usted tiene el deber de retener y el derecho a la información y el derecho a retención. Entonces a nosotros lo que nos sorprende es empezar a ver estas dinámicas, estas tipologías. Es decir, si es por utilizar metáfora, démonos cuenta de una vez que los delitos son enfermedades y enfermedades graves que matan el tejido social. Y la trata es gravísima porque contagia a la comunidad de la existencia de débiles, de inferiores y superiores. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hay muchísimas herramientas, Fíjate que un empleador podría tener trabajadores irregulares que probablemente les signifiquen una multa, pero yo todavía no entiendo por qué eso significa que les va a pagar menos del mínimo. ¿Y por qué no podría retener en una cuenta de ahorro y decirle, mire, son irregulares, lo sé, pero les pago el mínimo, abrí esta cuenta para ponerle sus cotizaciones para ver cuándo se las pueden llevar? Lo que quiero decir es que la imaginación para poder cumplir con el mínimo legal está. Entonces, la persecución del lavado de activos, del ocultamiento de esos flujos es fundamental, y estamos dejando a todo el sector financiero donde pasan esos flujos de lado y lado completamente impunes, y tenemos distintas herramientas. Entonces, si tú me preguntas a mí qué hay que hacer, bueno, hay que aplicar la ley. Hay que fiscalizar esas empresas mandantes, hay que perseguirlas por lavado de activos, por negligencia inexcusable, por trata de personas. Si esa es la figura, el tipo penal coincide completamente. Habrá que hacer cursos muy importantes, habrá que hacer una transformación de la mentalidad de los distintos operadores de los sistemas de justicia para derribar el prejuicio que impide reconocer el tipo penal. ¿Te fijas? Eso en un primer momento es lo primero que se me ocurre. Bueno, la verdad es que son 10 para las 2 y necesitamos ir a almorzar. Entonces, si hay alguna pregunta pendiente, lo podemos conversar si le parece al término. Así que nada, les agradezco la presencia. Nos encontramos nuevamente aquí a las 3 de la tarde.